la experiencia que he podido construir en los últimos 8 años me ha permitido ver como la transformación de estos temas de analítica en diferentes sectores. Entonces, la idea en la charla, en lo que les voy a contar rápidamente, es cómo a través o a partir de un concepto, como ya lo vamos a ver, eh, nos podemos enfrentar a diferentes retos dependiendo de los habilitadores, que ya también les cuento de qué se trata, que nos encontremos en las empresas. Pero sí es una realidad que de pronto estos temas de análisis de datos a veces o antes se veía únicamente en áreas muy específicas, en sectores muy específicos, y que ahora pues lo estamos viendo en el sector real, en compañías del sector financiero que no necesariamente tienen que ser grandes compañías, sino también de pronto empresas pequeñas y en el sector público, lo cual también muestra la importancia de estos temas y la relevancia que se están viendo de estos temas, tanto que la organización o la entidad para la que trabajo hoy, por ejemplo, hizo una reestructuración para poder incluir los temas de analítica como una parte formal de sus procesos. Entonces, esta revolución de los datos es una realidad, la necesidad de estos perfiles es una realidad, pero lo que quiero contarles en este espacio es que hay elementos que tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos o cuando queremos aplicar estos conceptos en el mundo real. Entonces, el concepto sobre el cual les quiero hablar es del marco metodológico de la analítica. No sé de pronto si ustedes tengan alguna relación con este concepto, si no, se los cuento rápidamente. Digamos que desde la teoría y desde la metodología, la analítica tiene eh, establecida algunos pasos que se consideran como mejores prácticas para garantizar que ese problema de negocio pues se pueda solucionar de una manera eh, real y de una manera tangible y de una manera que realmente traiga beneficios para la organización. Esta metodología, digamos que no es nueva. Hay algunas vertientes, pero la base es esta que les muestro acá, se llama CRIPS-DM y básicamente nos muestra 6 pasos en donde vamos desde el entendimiento del negocio, lo cual vamos a ver es muy importante, hasta el entendimiento de los datos, la preparación de los datos, el hacer un modelo sobre esos datos, sea un modelo predictivo, sea un modelo descriptivo, sea, por ejemplo, una herramienta de business intelligence. Después de esto, pues pasar a una etapa de evaluación y después a un despliegue, que es en donde prácticamente el área que está solicitando esta solución analítica, pues puede tener acceso a esa solución que hayamos creado. Aquí hay algo muy importante y es que si bien metodológicamente tenemos estos pasos establecidos, hay unos habilitadores que nos permiten que aplicar esta metodología sea más fácil o más difícil. ¿Sí? Entre estos habilitadores estamos hablando, por ejemplo, de la infraestructura tecnológica que tenga la compañía, estamos hablando de la cultura de datos que podamos encontrar en la organización, estamos hablando, por ejemplo, del presupuesto que tengamos para formar un equipo de trabajo o para contar con las últimas herramientas, tanto de procesamiento de datos como de despliegue en nube, como de visualización, etcétera. Estamos hablando también de una estrategia que no solamente pues incluya la parte de estrategia de analítica y del área de analítica, sino una estrategia organizacional en donde la analítica sea importante. Entonces, lo que pasa muchas veces es que estos habilitadores pueden estar en una mayor o una menor medida en los sectores en los que podamos trabajar. Y eso es a lo que yo me he enfrentado en este trabajo que ahorita les cuento como a qué me enfrenté en cada uno de los sectores en los que he trabajado y cómo la manera en la que estos habilitadores estén, pues determina la forma en cómo yo puedo aplicar este marco metodológico de la analítica.
¿sí? Entonces, hablando en principio del sector financiero, que es el primer sector en el que pude trabajar en el sector de seguros, trabajando temas de prevención de fraude, trabajando temas de definición de tarifa, de campañas, por ejemplo, de propensión de compra, de retención, etcétera. Y como les contaba, pues este sector aquí en Colombia fue el sector el que, no sé, como pionero en la implementación de estos temas de analítica. Entonces, estamos hablando de bancos y de aseguradoras en su mayoría, en donde desde hace más años empezaron a darse cuenta de la importancia de contratar personas con un perfil de análisis de datos, personas que tuvieran la capacidad de entender la necesidad del negocio y cómo eso se podía resolver a partir de un modelo estadístico o de una herramienta de analítica. Y esto ha permitido o esto permite que de pronto, si hoy nosotros queremos trabajar en este sector, pues no encontremos o no tengamos fallas en estos habilitadores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos tener buenas herramientas tecnológicas, que como ya es un tema que pues nació hace más tiempo, ya hay una cultura de datos establecida, tenemos de cara a los equipos de pronto el presupuesto para poder tener buenos salarios, tener buenos beneficios no salariales, etcétera, lo cual facilita un montón las cosas. Y aquí, digamos que lo que aprendí es que en temas de analítica, el enfoque debe estar en desarrollar productos de información. ¿A qué me refiero con desarrollar productos de información? Es a que como científicos de datos tenemos que tener claro, oiga, ¿quién va a usar esto? ¿Cómo lo va a usar? Y de esa manera, ¿cómo yo creo algo que no sea solo, no sé, correr un modelo en Python o correr un modelo en R, bueno, no sé, dependiendo del software que se trabaje, y ya, o correr una query en SQL y ya, en donde pues de pronto sí podemos mostrar los resultados, pero en donde eso va a significar que mantener eso a futuro, o sea, que se pueda utilizar en el tiempo, pues se va a traducir en una carga operativa para el equipo de analítica, ¿sí? Entonces, desde el principio tenemos que tener el foco en, oiga, lo que yo entrego es un producto de información que el área pueda ejecutar de una forma automática, en donde pueda ver los resultados del análisis necesarios y nos volvamos a hablar cuando se necesite una recalibración de ese modelo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el equipo no va a estar enfocado en estar corriendo y ejecutando queries todos los meses, sino en resolver otras preguntas de negocio, pues que tenga necesidad la empresa de responder y pues se va a dar, digamos que una dinámica sana dentro del desarrollo de los productos de analítica. Cuando hablamos y ya yéndome al otro sector en el que trabajé, que es el sector farmacéutico, me encontré con que no habían datos. Y esto puede pasar mucho en empresas que hasta ahora estén arrancando con los temas de analítica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de analítica, y de hecho, pues hoy hablamos de Big Data, hablamos de Deep Learning, etcétera. ¿Y qué necesitamos para poder aplicar eso? Pues información. ¿Sí? Nuestro insumo es la información para poder ejecutar todos estos conceptos teóricos que de pronto tenemos en la cabeza. ¿Y qué pasa entonces si llegamos y no hay información? O si llegamos y vemos que la información se recolecta de una manera muy manual, que tiene muchísimos problemas de calidad de datos, y que eso pues obviamente se va a traducir en que no vamos a poder aplicar las cosas que queremos en el momento en el que los queremos aplicar. Entonces aquí el aprendizaje fue, oiga, puede que la empresa no tenga los datos que hoy necesito. Entonces, por un lado, tengo que empezar a construir esa información y eso es algo que muchas veces como científicos de datos, pues no tenemos en cuenta porque pues
de pronto tenemos el foco en que lo que queremos es hacer modelos predictivos y aplicar todas las metodologías que conocemos, pero pues probablemente nos vamos a enfrentar con, tenemos que empezar a construir la información y eso va a significar trabajar fuertemente en cultura de datos, trabajar fuertemente en calidad de datos, en entender los procesos y saber qué tengo que aplicar en el proceso para garantizar que los datos que yo como científico de datos voy a recibir, pues tengan la calidad necesaria para poder aplicar las metodologías y la estrategia analítica que quiero. Y adicional, pues, oiga, ¿qué otros datos pueden existir? Entonces, aquí aprendí que, por ejemplo, el gobierno tiene una fuente de información gigante que es datos.gov, en donde hay un montón de bases de datos disponibles, que el Ministerio de Salud, en este caso hablando del sector farmacéutico, tiene disponibles cubos de información donde, no sé, por ejemplo, está la información de todas las prescripciones de los medicamentos que se hacen en las clínicas. Entonces, el poder buscar otras fuentes de información me permitió, hablando puntualmente de este caso, entregar un producto de información que si bien no estaba basado en la información de la empresa en la que estaba, sí permitía tomar decisiones. Entonces aquí el aprendizaje y lo que quiero que recuerden de si no hay datos es, pues podemos buscar en otras partes y adicional, pues tenemos que empezar a construir esa información. Y finalmente, cuando ya vamos al sector público, que es el sector en el que estoy trabajando hoy, ¿qué pasa si la retroalimentación de lo que yo entrego es limitada? Cuando les comentaba el sector financiero, yo les decía, oiga, lo ideal es poder entregar el producto de información a, al área y que nos hablemos cuando se necesita una recalibración de ese producto. ¿Qué significa? No sé, que algo cambió en los patrones de la información o que, por ejemplo, si es un modelo predictivo, pues ya no está teniendo el performance que tenía en principio, entonces pues toca revisar qué es lo que está pasando. Pero para eso pues es muy importante la comunicación entre el equipo de analítica y mi equipo cliente. Y necesitamos del equipo cliente una retroalimentación. ¿Qué pasa en el sector público o qué he visto yo en el sector público? Pues como hay tantas cosas por hacer al tiempo como hay tantos procesos de pronto burocráticos dentro del funcionamiento del sector público, a veces no es tan fácil recibir esa retroalimentación. Entonces, ¿qué pasa o qué me encontré? Pues entregamos la solución y hasta ahí supimos de eso, o sea, no nos enteramos si funcionó, si no funcionó, y cuando íbamos y preguntábamos, pues, nos dábamos cuenta que, no sé, no lo habían podido aplicar porque, por ejemplo, en las variables que les entregamos faltó una que era fundamental para que ellos pudieran hacer la gestión. Pero como, digamos, no es tan fácil como que se dé ese trabajo de retroalimentación, pues no nos enteramos como hasta, no sé, meses después. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos encontramos con esta barrera de no es tan fácil recibir la retroalimentación que necesito por parte del cliente, pues es muy importante priorizar lo que nosotros vamos a entregar, ¿sí? Y es complejo porque en estos temas de analítica, pues obviamente esa interacción y hablar de mínimos productos viables y de cómo yo creo de pronto una primer parte y después voy mejorando ese producto para llegar a lo que al final el equipo necesita, pues es muy común, ¿sí? O sea, esa es la forma de trabajar. Pero cuando no encontramos esa dinámica, es muy importante irnos a esta parte del business understanding y poder ver, oiga, realmente, ¿qué le puedo entregar a esta persona? ¿Cuáles son las preguntas que yo le tengo que hacer en esa primera sesión en donde yo estoy entendiendo el problema para saber realmente qué necesita, cómo lo puede aplicar y cómo me puede contar si le funcionó o no? Entonces, digamos que esta parte de priorización, diferente a los otros sectores y diferente a las otras realidades que sé que existen en otros sectores, lo he tenido que aprender mucho en el sector público, en lo importante de la priorización para que lo que se aplique como científico de datos, pues
realmente tenga la retroalimentación que yo necesito. Entonces, con esto, que es muy rápido por el tiempo que tenemos y en donde sé que les hablé de muchos conceptos, que pues la idea es poder profundizar en la maestría, en la ejecución del programa, simplemente quiero que se lleven el mensaje de es importante la teoría y ya les voy a dar como unos aspectos generales a tener en cuenta independientemente del sector en el que estemos, pero hay factores externos que pueden afectar cómo nosotros vamos a aplicar esa metodología y esos conceptos técnicos que hemos adquirido. Y ahí es donde como científicos de datos es muy importante que tengamos una base teórica bastante fuerte, pero que también entendamos que dependiendo del contexto donde estemos, esta aplicación de la metodología de analítica puede tener algunos cambios para que funcione una estrategia analítica en la organización. Entonces, para finalizar, pues simplemente les quería contar sobre algunos aspectos generales y algunos, o sea, yo lo considero como tips que independientemente del sector en el que estemos trabajando, pues van a servir para que seamos profesionales que destaquen dentro de este campo que cada vez tiene pues más personas interesadas en hacer parte de él. Entonces, lo primero es plantear una pregunta a resolver y tener una hipótesis de prueba. Entonces, es muy importante que como científicos de datos nos preguntemos qué es lo que realmente necesita el área o la empresa en la que estamos trabajando, cuál es esa pregunta, digamos que planteada como un objetivo y cuál es la hipótesis o cuáles son como esos supuestos de negocio que existen hoy sobre esa necesidad o sobre esa pregunta que se estableció para poder ir resolviendo esa hipótesis a partir de la información. Entonces, puede que nosotros nos encontremos con muchísimos datos, nos encontremos con un área que no tiene muy claro cómo los datos pueden resolver esa necesidad que tienen y si nosotros no partimos de una pregunta y de una hipótesis de prueba, nos podemos perder en el camino de poder resolver esa pregunta, ¿sí? Entonces, para evitar reprocesos y para evitar frustraciones, es muy importante plantear una pregunta y tener esa hipótesis que vamos a probar con los datos. Lo segundo, y que está muy relacionado con lo que les decía de los productos de información, es plantear desde el principio cómo será la aplicación. Esto también con la experiencia, pues me he dado cuenta que muchas veces simplemente pensamos en, ah, no, yo quiero aplicar este modelo y ya, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, una de las bases que alimenta las variables que estamos utilizando, no sé, se actualiza cada 5 meses. Entonces, pues eso obviamente va a afectar si yo quiero correr mi modelo con una periodicidad mensual, ¿sí? O nos damos cuenta que el equipo no tiene acceso a ninguna otra herramienta que no es Excel. Entonces, oiga, si yo le voy a entregar este modelo, pues tengo que tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces, el entender cómo será la aplicación de ese modelo desde el aspecto técnico, desde el aspecto del proceso del área al que estamos apoyando y desde el aspecto del usuario, o sea, qué perfil tiene el usuario que va a utilizar el modelo, pues también nos va a evitar reprocesos y nos va a permitir establecer desde el principio si de pronto la metodología que estamos planteando es la mejor o si de pronto debemos ver otra opción. Tercero, ser con el negocio un mismo equipo. Aquí es muy importante también que ustedes tengan en cuenta que la relación que establezcan con sus clientes marca la diferencia en muchos sentidos de que utilicen lo que ustedes le están entregando. Entonces, ¿qué pasa? En organizaciones donde la cultura de datos hasta ahora están haciendo, eh, muchas veces ven la analítica como una amenaza a su trabajo, ¿sí? O muchas veces ven a los científicos de datos como un equipo de personas que no conocen lo que ellos hacen día a día y que simplemente tienen una percepción de que lo que ellos están haciendo está mal. Entonces, digamos que arrancar como con esa predisposición por parte del área que en teoría tiene que utilizar la herramienta
la herramienta que ustedes les van a entregar, pues dificulta mucho las cosas. Entonces, el que ustedes trabajen con ellos como, oiga, es que somos parte del mismo equipo de trabajo, yo estoy aquí para apoyarlo, a mí me interesa su proceso y todos somos parte de la misma organización, ayuda un montón en el desarrollo de los temas de analítica. Lo cuarto, tomarse el tiempo de entender los datos. También es importante. Yo sé que muchas veces, pues todos queremos aplicar todas las metodologías que tenemos en la cabeza, pero digamos que dentro del proyecto establecer un tiempo para hacer un análisis de calidad de datos, hacer un análisis descriptivo serio de los datos que yo tengo, eh, me va a alimentar un montón como científico de datos en entender, oiga, cuál es la realidad del proceso que se ve reflejada en los datos y cómo esa realidad me sirve para plantear la mejor solución analítica disponible. Entonces, siempre que ustedes tengan un problema de análisis de información, tienen que, dentro de su cronograma, tener un tiempo importante que esté destinado a este tema de entender los datos. em, para que adicional, cuando ustedes tengan resultados de un modelo predictivo, por ejemplo, puedan entender el por qué hay algo raro en el modelo o el por qué puede que un resultado no le cuadre a la persona de negocio. Entonces, ese es el cuarto consejo. El quinto es no asumir nada. O sea, muchas veces vemos una base de datos y asumimos que el comportamiento de esa variable es el que es, o vemos un montón de vacíos en una variable y entonces podemos asumir, ah, no, pues si es vacío es porque esa información no se diligencia y no nos tomamos, por ejemplo, el tiempo de entender, oiga, no, es que hubo un problema en el sistema y cuando se descargó la base, pues por eso la descargó todos con vacíos. Entonces, el preguntar sobre el proceso, el preguntar sobre las bases, el preguntar sobre cómo se alimenta. La tabla que yo estoy viendo es muy importante y no asumir nada ni sobre las variables, ni sobre el proceso, ni sobre cómo se va a utilizar la herramienta, etcétera. O sea, preguntar absolutamente todo es importante. Y lo sexto es que no todo se trata de algoritmos. Entonces, si bien el diferencial de un buen científico de datos está en tener un perfil serio, académico en temas estadísticos, en temas matemáticos, en temas de probabilidad y demás. Eh, pues creo que toda esta charla es para contarles que el científico de datos no solamente tiene ese perfil, que es muy importante y es su diferencial, sino Explique, que José le tiene que traigo un juguito. tener muchos otros elementos que acompañen a su perfil. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería contar. Ya con esto pues le doy la palabra a Lorena para que podamos tener las preguntas y pues les agradezco a todos y a todas por su tiempo. Entonces, pues hay varias preguntas en el chat. em, pues bueno, antes que nada agradecerte la presentación, estuvo muy, muy interesante. Creo que pues de lo que hemos hablado de la materia que nos vas a acompañar de laboratorio de aplicaciones, o sea, como que algunas cosas comienzan a cuadrar un poco más, ¿sí? La idea de que no solo es la parte de modelos, creo que es crucial, ¿no? Yo también tengo unas preguntas, pero pues creo que hay las suficientes en el chat y la mía no es tan interesante, entonces no sé si las quieras leer o si quieres te las leo acá. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres Sí, sí, léemelas como para tener ahí el orden? listo. Entonces, Rommel pregunta, ¿cuáles son los principales retos en infraestructura tecnológica para realizar analítica en la DIAN? En la DIAN. Bueno, en la DIAN, ustedes saben, la DIAN maneja la parte tributaria, maneja la parte aduanera y cambiaria del país, y eso hace que existan muchos sistemas en donde está la información. Entonces, por un lado, tenemos, digamos, el reto de cómo desde analítica podemos consultar diferentes fuentes de información que están en formatos diferentes, en tecnologías diferentes, y hacemos que hagan match para poder analizar la información
pues, de la forma que sea coherente como para poder contar toda la historia. Entonces, a nivel de pronto como de los sistemas viejitos, ese es el reto que tenemos a nivel de infraestructura, que ya estamos en un proceso de modernización para que todo esté dentro de un único repositorio de datos. Y hablando de factura electrónica, que es de pronto como el último o la fuente de información más nueva con la que contamos, pues factura electrónica, estamos hablando de 6 millones de documentos hoy que le llegan a la DIAN en tiempo real, que esperamos, no sé, en un año pasen más o menos a, no sé, les diría 20 millones de documentos diarios cuando se empiecen como a incorporar otro tipo de documentos y pues eso obviamente hace por un lado que el tipo de dato que estamos recibiendo pues no sea un dato tabular, lo cual obviamente trae retos en, oiga, ¿cómo voy a recibir yo esa información? ¿Cómo la almaceno? ¿Cómo puedo guardar esa información de una forma eficiente para que cuando tenga que explotar esa información, por un lado, pues no tarde muchísimo tiempo en procesarla y por otro lado, ya que estamos hablando pues de tecnología en nube por la tecnología que pues esto representa, no signifique mucho presupuesto o mucho gasto al consultar esa información. Entonces, a nivel de infraestructura de datos y de lo que hacemos, esos son como los dos grandes retos que tenemos. Listo, listo, gracias. Mira, Iván pregunta, ¿cómo se puede dar inicio a estructura de datos de calidad para una compañía que hasta ahora inicia en la cultura de datos? Yo creo que muy relacionado con lo que decías como de la parte farmacéutica, como que llegaste, no habían realmente datos y tuviste que utilizar datos externos que pues, sirvieron para resolver algunas de las preguntas que se tenían, pero pues no hay como unos datos realmente internos que se puedan utilizar, ¿no? Entonces, Ujú. creo que en ese sentido va un poco la pregunta. Ahí importante que podamos identificar cuál es el core de la empresa, o sea, cuáles son esos indicadores de performance con la que la empresa mide su desempeño. Y a partir de ahí, pues identifiquemos cuáles fuentes de información necesito yo para hacer el cálculo de esos indicadores, ¿sí? Como, digamos, una base. Y cuando ya se tenga identificado cuáles son las fuentes de información que alimentan esa generación de KPIs, entonces pues es importante entender pues cómo se consolida. Ah, oiga, no, es que esto se crea en un Excel de forma manual. O no, esta base de datos ya está en un sistema y se actualiza de esta manera y se puede consultar de esta forma. Entonces, cuando ya entendemos eso y que acá pues obviamente es muy importante trabajar con el equipo de tecnología, pues ya empezamos a ver qué tenemos en esas fuentes de información. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico de calidad de datos y poder corregir desde el proceso los problemas de calidad de datos que encontremos. Y por otro lado, para evaluar cómo esas bases que de pronto hoy son manuales o si nos encontramos que es que un indicador es muy importante, pero ni siquiera estamos recogiendo la información, pues como desde el proceso empezamos a hacer los cambios necesarios para recoger esa información. Pero entonces diría, lo inicial es entender cuál es el core de la empresa y cómo la empresa va a medir su desempeño para entender qué información me va a permitir a mí hacer esos cálculos de KPIs estratégicos. Listo. Hay otra que es bien interesante, dice, quisiera preguntarte, Lizeth pregunta, ¿cómo has manejado el caso donde los colaboradores se han sentido amenazados porque estás llevando a cabo tu trabajo? Como lo estabas mencionando en la presentación, o sea, como que llega y creen que la analítica los va a eliminar del trabajo. Ahí el tip que yo les doy es tomarse el tiempo de sentarse con esas personas y entender su día a día. Sí, o sea, obviamente no llegar a una conversación como, hola, soy el científico de datos y vamos a automatizar tu trabajo del día a día, porque pues digamos que obviamente pues no es el mensaje que tenemos que dar, sino, hola, soy del equipo de analítica, estamos aquí para apoyarte en lo que tú necesites.
¿sí? Entonces, cuando la persona ve que a nosotros nos interesa ayudarle, porque pues realmente eso es lo que estamos haciendo, y llevamos mensajes como, es que lo que buscamos, por ejemplo, si queremos automatizar, no es para que tú no tengas nada que hacer, sino para que tu tiempo lo puedas enfocar en analizar esa información y mejorar los procesos, ¿sí? Porque lo que se van a encontrar mucho es que las personas gastan, no sé, un montón de días haciendo un reporte en Excel, por ejemplo, y entonces cuando ya tienen o cuando ya querían empezar a analizarlo, pues ya se actualizó la información del siguiente mes. Sí, entonces, cuando uno llega con eso de "Te quiero ayudar", es para que tu tiempo esté focalizado en generar valor y no en repetir una operación, eso ayuda mucho. Y cuando las personas ven que a nosotros nos interesa conocer el proceso, ¿sí? Nos interesa sentarnos con ellos y ver, oiga, es que qué es lo que usted hace en el día a día y qué problemas encuentra usted en el día a día y cómo desde el análisis de la información podemos apoyar a que ese día a día sea más fácil para ellos. Entonces, creería yo que esas dos cosas son importantes. Listo. Paula y también Kimberly tienen unas preguntas un poco relacionadas. Kimberly dice, la compañía en la que trabajo el programa base para la administración de datos es Excel. A mí me preocupa que esto no sea sostenible en el tiempo. ¿Cuál crees que sea una buena alternativa? Paula pregunta algo parecido. Dice, ¿cuáles estrategias consideras se deben tener en cuenta para implementar la analítica en una compañía que tiene Excel como su principal administrador? ¿Cómo hacer esa gestión para hacer un cambio para reducir el impacto en áreas que están muy acostumbradas a manejar precisamente datos en Excel? Bueno, digamos desde entender cómo la infraestructura y cómo la compañía puede como evolucionar en la administración o en el manejo de diferentes software para estas tareas, pues es importante que desde analítica se lleven conversaciones con el equipo de IT como para entender cuál es la perspectiva que tiene la organización al nivel tecnológico. Además, porque muchas veces pasa que pues como analítica vamos, nos sentamos con el analista de pronto que hace los reportes y pues el analista lo hace todo en Excel, pero puede que tecnología tenga otras herramientas que ese analista no conoce. Sí, entonces, importante siempre validar con tecnología como cuál es esa perspectiva eh, tecnológica de la compañía para pues entender cómo con qué herramientas se cuentan. Si no se cuenta con nada, pues siempre yo creo que la parte de BI y de Business Intelligence como permite mucho dar como esa apertura al cambio de, oiga, tomemos decisiones basadas en datos. Y de hecho eso me pasó en la aseguradora en la que yo trabajaba y era que todos los reportes se manejaban en Excel. Entonces, en ese momento, pues yo dije, oiga, pues está esta herramienta que es Power BI, que se puede utilizar de una forma gratuita, no con todos sus potenciales, pero se puede utilizar de forma gratuita y nos puede permitir automatizar un montón de reportes, que los reportes sean más dinámicos, que sean más fáciles en la actualización y demás. Y empecé a trabajar en Power BI con un área específica y cuando tecnología vio eso, pues dijo, oiga, empecemos a plantear cómo traemos una herramienta de Business Intelligence a la organización. Sí, entonces yo creo que esa herramienta de BI puede permitir como abrir los ojos en una organización de podemos hacer un montón de cosas adicionales, pero antes de eso, hablar con tecnología para saber si pues realmente únicamente es Excel o si hay otras herramientas que de pronto las otras áreas no conozcan. Listo. Hay otra pregunta, es más bien corta, es, en tu experiencia, ¿cuál programas utilizas más, R o Python? Te pregunta Carmen. En mi experiencia, digamos que para temas estadísticos, o sea, como aplicar metodologías estadísticas, R tiene muchos paquetes ya instalados que facilitan un montón, no sé, por ejemplo, hacer un análisis en componentes principales. Pero cuando ya estamos hablando de temas de modelos, de temas de manejos de, no sé, grandes volúmenes de información y demás, creo que Python es más útil para ese sentido. Entonces, dependiendo de lo que tenga que hacer, utilizo Python o R. Listo. Y una
una última, creo que es bien interesante. Dice, ¿cuál sería la ruta de aprendizaje que recomendarías para una persona que está abriéndose el campo en analítica? O sea, pues no nos dice Astrid en específico cuál es su contexto, pero pues está arrancando. Sí, esa es un poco la idea. Vale, pues diría lo primero que nos tenemos que responder es en qué campo de la analítica me veo yo trabajando. Sí, entonces, si yo de pronto me veo más en la parte, no sé, como de inteligencia de negocios de una manera como fuerte, pues entonces obviamente ahí la parte de entender bases de datos, modelos relacionales, como esa parte de, oiga, definición de KPIs y demás, como para empezar dentro de la parte de BI, creo que es importante. Si nos vemos más como un científico de datos que aplica muchísimos modelos estadísticos, entonces obviamente reforzar el componente estadístico, que pues a veces no es tan chévere y de probabilidad, les va a dar un factor diferencial frente de pronto a personas que simplemente ejecutan código y ya, para poder entender qué es lo que realmente está pasando detrás del código. Entonces, ahí empezar por esa fundamentación estadística de probabilidad y matemática es muy importante. Y pues obviamente adicional a eso, empezar a ver temas de programación, eh, pues también es bastante importante. Entonces, diría que depende como de en lo que se quiere trabajar, pero la fundamentación de modelos de bases de datos, temas de modelos relacionales, fundamentación de estadística y de matemática y temas de programación es lo más importante como fundamentación. Listo. Listo, bueno, muchísimas gracias María Fernanda por tu tiempo, por responder estas preguntas y por compartirnos desde luego tu experiencia y gracias también a los participantes que formularon sus preguntas. Le voy a dar paso ahora a David Rodríguez, él es docente e investigador de la Facultad de Economía, es coordinador de la Maestría en Inteligencia de Negocios, doctor en Economía de la Universidad de Essex del Reino Unido, máster en Economía de la Universidad de Southampton y economista de la Universidad Externado de Colombia. Lo que viene ahora es una muy breve presentación y descripción general de la maestría en inteligencia de negocios para luego resolver las preguntas que ustedes tengan sobre el plan de estudios y también en materia administrativa las dudas que tengan sobre el programa para ya finalizar pues con el sorteo de los cupos para el curso en Power BI. Entonces, con esta introducción, David, te doy la palabra. Listo. Gracias, Lorena, y también. Gracias, María Fernanda. Entonces, nada, es una presentación muy cortica. Sé que algunos de ustedes ya han visto el pensum de la maestría, simplemente quiero retomarlo acá y pues pasar principalmente a responder preguntas. Hago la presentación de las materias muy rápido porque sé que hay algunos que hasta ahora están oyendo de la oferta de la maestría que tenemos. Entonces, aquí la idea es, esta es una maestría que tiene 4 semestres. El primer semestre es muy de fundamentación. La idea es, no presuponemos que ustedes conocen estadística, matemáticas, ¿sí? Un poco como la pregunta de Astrid es, bueno, pues estoy arrancando acá y entonces, ¿cómo hacemos? Sí, entonces la idea acá es este primer semestre precisamente es busca darles a ustedes esas herramientas, tanto en la parte teórica, digamos, de la estadística, de la matemática, como en la parte de programación, para que ustedes puedan avanzar satisfactoriamente con la maestría, ¿sí? Por ejemplo, está esta materia de programación, que es una introducción a Python, pero desde cero, ¿sí? Como desde prender el computador, creo que así es como, como se arranca la materia con Camilo de la Cruz, o sea, como entender un poco qué es lo realmente, cómo es que está procesando el computador las cosas, y se va avanzando utilizando Python precisamente, pero lo que les digo desde cero, ese es un poco el plan. En el segundo semestre, pues ya comenzamos a ver materias que requieren de estas herramientas. Por ejemplo, está la parte de Machine Learning, la materia de aprendizaje estadístico, unos modelos introductorios precisamente pueden ser de clasificación o de pronto para predicción. También esta bodega de datos, que es precisamente lo que María Fernanda nos comentaba de algunas queries en SQL y también en otros lenguajes que no están basados en SQL. Hay analítica de negocios. Aquí la idea también es esto que estamos discutiendo de Power BI, de estos dashboards y todo, poderlo ver. También algo que mencionó
María Fernanda ahorita, estos KPIs, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un profe que está, que es muy fuerte, digamos, tiene mucha experiencia pensando en cuáles son los indicadores que deberíamos tener para hacer precisamente la parte de analítica. Continuamos con la parte de programación y también está una primera materia que es bien como de administración y es como pensar, bueno, ¿cómo le vamos a generar valor a la empresa? ¿Cómo podemos llegar a algo que también María Fernanda mencionaba, el mínimo producto viable? ¿Sí? Entonces, en esta materia se va a abordar eso. En el tercer semestre, entonces, seguimos profundizando un poco en la parte de programación y en la parte de modelos. Entonces, tenemos una materia de minería de datos, que también es un poco, como decía María Fernanda, entonces, no solamente es el modelo, ¿sí? Sino también es el problema y cómo le vamos a dar solución en el ambiente organizacional en el que se está, ¿no? Entonces, en esta materia de minería de datos en especial, pues está con todo el proceso, está la pregunta que se quiere resolver, se tienen los datos y la idea es saber generar la solución y también vendérsela a la gente que no entiende necesariamente la programación, ¿no? A la larga, las otras partes de la organización que no están enfocadas en la parte de programación necesitan es ver cuál es la respuesta y comenzar a aplicarla para solucionar el problema o para comenzar a generarle valor a la organización. Entonces, también ese diálogo con las personas que no son los expertos en la parte de programación se aborda, por ejemplo, acá. Está la materia de Big Data y es básicamente cómo cuando tenemos estos grandes volúmenes de información podemos hacer para paralelizar las operaciones ya sea en la nube o en varios computadores. Una materia de pronóstico de series de tiempo cuando tenemos, digamos, información histórica de, no sé, de una organización y queremos saber qué va a pasar en unos periodos más adelante, por ejemplo. Tenemos gestión de información 2. Esta materia es muy enfocada, bueno, tenemos la empresa, quiere establecer por primera vez la estrategia de datos, entonces, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, qué programas debería utilizar para comenzar a capturar la información, etcétera. Entonces, ahí el profesor Néstor es el que tiene una experiencia bastante amplia en esto y entonces nos está ayudando con esta materia. Está el laboratorio de aplicaciones y casos de estudio, lo tenemos en el tercer semestre y también en el cuarto. En el cuarto semestre nos va a ayudar María Fernanda. En el primer semestre, perdón, el del tercer semestre es siguiendo un poco la metodología Harvard, ver algunos casos de estudio de temas de analítica, de temas de datos, o sea, de cómo las organizaciones han establecido estrategias de datos y a veces fracasan, a veces tienen éxito, ¿sí? La materia en el cuarto semestre, la del laboratorio de aplicaciones y casos de estudio, sí es más volcarnos a casos, ¿sí? Ver toda la parte está el problema, qué datos necesitamos para resolver este problema, cómo vamos a empatar esta solución que tenemos con el resto de miembros de la organización, o sea, cómo vamos, por ejemplo, en ese ciclo que estaba hablando ahorita en la presentación de tenemos la solución, pero a veces tenemos que volverla a actualizar porque ya los datos no están dando poder predictivo. O sea, ahí la idea un poco es ver esa parte. Tenemos aquí dos selectivas. Una es de estadística bayesiana para la predicción y tenemos otra que es de procesamiento del lenguaje natural. Estas son las dos selectivas que tenemos por el momento en el cuarto semestre. Y tenemos la opción de grado y aquí la idea es que esta maestría no es, digamos, investigativa, sino es más profesionalizante y lo que queremos es que esta opción de grado no sea una tesis, sino que más bien sea un proyecto, ¿sí? Que ustedes desarrollen. En especial, le apuntamos muy fuertemente a que hagan un capstone project y aquí la idea es que ustedes sirvan como consultores en alguna entidad con la cual tenemos un convenio. En este momento tenemos convenios con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, tenemos un convenio con Colombia Compra Eficiente y tenemos otro con la Unidad de Científicos de Datos del DNP. Y entonces la idea es, ellos tienen un problema, son entidades del gobierno, entonces tienen un problema. Por ejemplo, un municipio le plantea al DNP que necesita un dashboard para hacerle seguimiento a algún problema que tiene el municipio. Entonces, ustedes entran como consultores a solucionar ese problema, plantear una solución y entonces para pasar la materia de opción de grado la idea es que ustedes nos hacen un pequeño informe en el que expliquen cómo fue que solucionaron ese problema. Alternativamente, pues tenemos línea de investigación. Aquí la idea es que ustedes nos acompañen en algunos proyectos de investigación que tenemos en la Facultad de Economía.
en especial pues utilizando la parte de aprendizaje estadístico para solucionar algún problema que tenemos en ciencias económicas. Por ejemplo, hay algunos problemas de mercado laboral que también pueden ser abordados, por ejemplo, con, no sé, árboles de decisión o de pronto con redes neuronales. Entonces, la idea es como tratar de utilizar esas técnicas, tanto de aprendizaje supervisado como no supervisado, para solucionar algún problema en economía. ¿Listo? La última opción es un estudio de caso. Entonces, aquí si ustedes de pronto conocen alguna experiencia de alguna organización que vale la pena analizar y que vale, y en especial porque, digamos, alguna estrategia de datos que empleó esta organización tuvo éxitos o tuvo fracasos que merecen, digamos, ser conocidos, ¿sí? Como para como para que futuros estudiantes puedan ver, digamos, los errores o los aciertos que se tuvo. Entonces, aquí la idea es que ustedes propongan un estudio de caso muy similar a estos que les estaba comentando la metodología de Harvard. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces, simplemente voy a pasar a la parte de resolver las preguntas que tengan. Entonces, nada, soy todo oídos. Muchas gracias. Para esta parte los invito, gracias David, a levantar la mano si quieren pedir la palabra para activar su micrófono y hacer la pregunta, o estamos también atentos al chat para contestar las preguntas. Paula, adelante. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber en qué horarios se toma esta maestría. Sí, entonces la idea es la maestría, se trabaja por medio de algo que llamamos visitas. La idea de una visita es que cada 15 días tú vas a la universidad un viernes. El viernes sería de 7 a 5 de la tarde. Hay una franja de hora de almuerzo, serían 3 bloques de 3 horas el viernes. Y el sábado siguiente, a ese viernes, sería la franja de la mañana. Serían 2 horas, 2 franjas de 3 horas, ¿sí? Entonces, esto es cada 15 días. La idea es que seamos flexibles en cuanto a que sabemos que ustedes están trabajando, la mayoría de ustedes está trabajando, entonces queremos dar esa flexibilidad. Obviamente, es de resaltar pues, que la maestría va a tener una carga bien grande de trabajo independiente, entonces uno tiene que saberse organizar. Primero, pues pedir permiso el viernes cada 15 días donde están trabajando para que estén concentrados exclusivamente en las materias de ese día y también pues que ustedes se organicen ya para hacer esta parte de trabajo independiente que es especialmente fuerte en el primer semestre, ¿sí? Entonces, como ustedes vieron este semestre de fundamentación, la idea es estadística, álgebra lineal, matemáticas, arrancar con programación si no habían tenido ninguna experiencia con programación. Entonces van a haber una serie de talleres y va a ser muy, muy exigente en términos de que ustedes sepan de entregar talleres, por ejemplo. Entonces, la idea es que sí sean muy, muy organizados con ese tiempo de trabajo independiente. ¿Listo? Listo, Listo. antes de ir con una pregunta de las manos que tengo levantadas, voy con una del chat. Carmen Cecilia Otero pregunta, bueno, ¿cuál es el horario? Ya creo que la respondimos. ¿Cuál es el costo? Y Jamie Rodríguez también pregunta, ¿qué bases de programa son necesarias para ingresar a la maestría? Listo. En cuanto al costo, el semestre que inicia está alrededor de 10 millones, un poquito más, 10 no recuerdo exactamente, pero 10 millones el semestre. Recordar también que la universidad tiene una política de descuentos este semestre por la pandemia. Son 12% de descuento en la matrícula, 3% de descuento por pronto pago. La universidad también tiene una serie de alternativas de financiación. Por ejemplo, hay una alternativa en la que ustedes pagan el 50% al iniciar el semestre y el restante 50% durante el semestre, ¿sí? Entonces, si ustedes están interesados un poco más en esta parte financiera, en la página inicial de la universidad, en la mitad, en el centro de la página, en la parte superior, dice alivios financieros y ahí pueden encontrar toda esta información. Con respecto a la pregunta de las bases, aquí la idea es que ustedes no necesitan tener bases de programación, pero sí, digamos, ¿cómo explicarlo? Como una intuición, ¿sí? La idea es que hayan tenido algún roce pequeño con la parte de programación. Sí va a ser muy demandante en términos de programación, no presuponemos que saben nada, pero sí, por ejemplo, en las entrevistas yo típicamente les pregunto
si han, además de Excel, como para utilizarlo como para calculadora y de arrastrar celdas, ustedes han tenido una experiencia, por ejemplo, haciendo una macro. Entonces uno arma una macro, uno la puede grabar, todo, pero también la idea es entrar un poco y ver qué es el código y qué es lo que le estoy pidiendo línea a línea al computador a través en Excel, por ejemplo, de Visual Basic, ¿sí? Que es algo que tiene la suite de Office, este Visual Basic. Entonces es, digamos, primero una disposición a aprender esta parte de programación, tener en cuenta pues que la maestría tiene una base, digamos, tiene una fortaleza muy grande en la parte de ciencia de datos, entonces sí vamos a requerir programar, vamos a estar siguiendo R y Python en la mayoría de materias, pero no presuponemos nada, interés y de pronto alguna experiencia pequeña de que ustedes sientan, yo siempre les pregunto esto, si ustedes sienten que programación es, o sea, como que es natural para ustedes, ¿sí? O sea, que no va a ser como un reto así, así muy grande. Esa es un poco la idea, pero bases no tenemos, ¿listo? O sea, no se requiere. Gracias, David. Antes de darle la palabra a Cristian Morón, voy a precisar el costo exacto del semestre. Actualmente está en 10.331.000 pesos. El costo total del programa es de 41.324.000 pesos. Semestral, como lo dijimos, 10.331.000, sujeto a incremento anual para el semestre que estamos próximos a iniciar. Hay un descuento del 12% sobre el valor de la matrícula y a un 3% adicional por pronto pago, es decir, por pagarlo dentro de la primera fecha de la orden de matrícula, hay un 3% adicional, entonces sería un 15%. Y para el siguiente semestre se contempla un descuento del 10%. Cristian, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Una consulta, pues, de pronto, no sé, no han considerado eh, presentarla o ofertar la maestría en un horario diferente. Lo digo porque el tema de los viernes cada 15 días es un poco complicado, por lo menos para mí que trabajo. Pues prescindir de un día a la semana, pues los jefes son como muy reacios a este tipo de permisos y de una periodicidad pues bastante, digamos, cercana, ¿sí? Cada 15 días pues prescindir de un trabajador y pues por lo general pues los que hacemos maestría pues estamos en un rango medio, digamos, y pues se impacta la operación de las compañías y son como muy reacios a estos permisos, ¿sí? De todo el día. Entonces, no sé si lo contemplan, pues porque puede ser un factor diferenciador al momento de elegir el programa. Sí, Solamente eso. sí, pues la idea es precisamente que las visitas cada 15 días, o sea, es pedir 2 viernes cada mes, ¿sí? Es la idea. La otra opción que tenemos para la gente que está estudiando y está trabajando es en unos horarios que son un poco pesados. Por ejemplo, a veces las maestrías están en franjas en la tarde, 6 a 8, pero creemos que aquí la temática es muy pesada para que sea en esas franjas, ¿sí? Entonces, por el momento no lo hemos considerado. En la mayoría de entrevistas que yo hago, yo pregunto si esto les parece, y creo que la mayoría sí. Entonces, es simplemente tratar de negociar un poco un viernes dos viernes al mes, ¿no? Entonces, em, la verdad, este diseño de viernes y sábado creo que está enfocado precisamente a ser flexible con ustedes. Entonces, la verdad, no sé qué otra franja podría ser. No, no podemos ponerla el domingo, por ejemplo, es lo único. Sería eso. ¿Listo, Cristian? Vale, muchas gracias. Dale. Listo. Nos pregunta Yuri Natalie en el chat, ¿cuál es la fecha de inicio de clases para los ya inscritos? Para la nueva cohorte que ya está inscrita, es la primera semana de mayo, si no estoy mal, es el 7. Déjenme, les confirmo exactamente qué día es el 6 de mayo, arrancaríamos. ¿Listo? Y antes de darle la palabra a Duan, nos pregunta Camilo Jerez si se trabajará un poco en SQL. Sí, bastante. Hay una materia
que se llama bodega de datos y ahí se va a ver SQL, no SQL. Y pues en las materias que van en el siguiente semestre, por ejemplo, en la parte de minería de datos, la idea es que ustedes estén en capacidad de combinar Python, R y también hay veces en las que la base de datos es grande, la tenemos y tenemos que hacer un query vía SQL. Entonces sí se va a utilizar, bastante, diría yo, de segundo y tercer semestre. Incluso yo creo que con María Fernanda también se va a utilizar. Gracias. Duan, adelante. Buenas tardes para todos. Sí, mi pregunta es que actualmente yo estoy haciendo la especialización en econometría y casualmente he tenido clase con el profe David en micro. Entonces me gustaría saber, por otro lado, cuáles son los beneficios o cuáles son el tipo de homologación que vamos a tener para esta maestría. Adicional que nosotros pues culminamos clases en junio y si ustedes inician la maestría ahorita el 6 de mayo, pues creo que no alcanzaríamos a estar dentro de este primer semestre. Sí, tenemos un plan de homologación para los estudiantes de nuestra especialización en econometría. La idea es, hay unas materias de estadística y si no estoy mal, la de álgebra lineal y también la de series de tiempo que se pueden homologar. Si de pronto estás interesado en específico, saber cuáles son y qué se requiere de nota en esas materias de la especialización, mándame un correo. Mi correo es david.rodriguez@uexternado y yo te mando. Nosotros tenemos un documento que especifica cómo es este proceso de homologación. Es automático para ustedes que están viendo la especialización en econometría. La idea, bueno, el problema sí es que si acaban la especialización ahorita a mediados de año, creo que ahí sí se van a cruzar porque la especialización también es viernes, clases, ¿no? Entonces posiblemente se crucen y la idea entonces sería que eventualmente arrancaras el próximo semestre, que sería octubre de este año. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. ¿Y aplicarían los mismos descuentos de este primer semestre? Para el de octubre sería 10%. Para el Sí, semestre que va a es menor. iniciar ahorita en mayo es 12% más 3% adicional por pronto pago. Para octubre sería 10% más 3% adicional por pronto pago. Y por ser egresado de pronto aplica otro descuento. Los egresados de pregrado y posgrado tienen un descuento de alrededor del 8%, pero estos no son acumulables con el descuento que te acabo de mencionar. Ok, listo. Entonces yo pues sé que somos más o menos 4 o 5 compañeros que estamos interesados en la maestría. Entonces enviamos un solo correo y indagamos todos los Sí, sí, requerimientos que yo estoy apliquen. muy pendiente ahí a resolver cualquier pregunta. Yo te puedo enviar entonces es un documento que tenemos para homologar, pero es automático. Entonces, creo que es bastante conveniente. Listo, 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 profe, bueno. muchas Ya gracias. que, Cuídate. gracias por Listo. la pregunta, Duan. Ya que estamos tratando precisamente el tema de homologación, Eduard Julián pregunta en el chat si hay opciones de homologar materias de la maestría en inteligencia de negocios con la maestría en economía. Em, Esa es una pregunta que no la había pensado. A ver. O sea, ¿quieres ver la maestría en inteligencia de negocios y después la de economía? La verdad, déjame pensar. De pronto, algunas selectivas podría ser, pero digamos, ahí no hay un reglamento, tendrías que hacer la solicitud, ¿sí? Entonces, la idea es, nosotros tenemos una maestría en economía, 3 selectivas que se ven en el tercer semestre. Eventualmente podríamos valer algunas materias de la maestría en inteligencia de negocios por esas selectivas, pero las demás materias, las del core, no, porque la maestría en economía es bastante distinta. Es micro, macro y econometría el primer y segundo semestre y o sea, no es muy similar a lo que estamos viendo en la maestría en inteligencia de negocios. Entonces, creería que la parte de electiva sí es posible. Listo. Pregunta Marta Peralta. ¿Qué perfiles profesionales pueden aplicar a la maestría? Sí, en general cualquier perfil, sí, no tenemos ninguna restricción. Em, Te puedo contar un poco qué perfiles tenemos para que te hagas una idea. Tenemos economistas, matemáticos, estadísticos, ingenieros, bastantes, algunos administradores de empresas. Entonces, o sea, es variado. Digamos, esos son los perfiles. Em,
creo que aquí lo primordial es uno preguntarse si le llama la atención esta parte de programar, ¿sí? Creo que ese como la pregunta interna que uno tiene que hacerse más que el pregrado que uno haya tenido. Gracias. Sí, agrego ahí, si se me permite, que sí, Dale. es decir, la maestría, como lo mencionó David hace unos minutos, no asume que las personas que ingresan sepan programar, pero sí se requiere afinidad por el tema, diría yo en esa respuesta. Bien, le doy la palabra a Juan Manuel Méndez. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme bien? Sí, dale, Juan Manuel. Vale, tres cositas esenciales quería preguntar. Es que, bueno, me dejaste un poco pensativo en lo de investigación, porque yo pues trabajo como docente y digamos así que mis financiadores sí me solicitan algo de investigación. ¿Es posible que mi trabajo de grado sea la publicación de un artículo científico en revista indexada? La idea es que para la opción de grado de línea de investigación sea con una investigación que estés realizando con profesores de la facultad, ¿sí? Por ejemplo, Ok. yo estoy haciendo una investigación de mercado laboral y entonces tengo una pregunta que quiero responder y quiero como una persona que sea coautor conmigo en algún documento, ¿sí? Entonces, esa sería la idea. Tendría que explorar ya con el coordinador de posgrado si esto es válido, lo que tú propones que sea una investigación no con una persona de la facultad, sino afuera, ¿sí? Pero me tocaría Ok, explorarlo. vale. Pero entonces sí existe la posibilidad como tal, así sea como coadjunto, de publicar, digámoslo así. Sí, En mi sí, caso, mi sí, financiación me solicita una publicación. sí. Ahí la idea es, pues, iríamos, por ejemplo, los que quieren trabajar en esta opción de grado de línea de investigación conmigo, quedarían en un artículo en coautoría conmigo y la idea es, para pasar la materia de opción de grado, tienen que enviarlo a un journal, ¿sí? O al menos presentarlo en una conferencia. Esa es la idea. Y serían Ok, coautores. súper. Vale, listo. Segunda pregunta, quería, de pronto por tiempos no voy a alcanzar a iniciar el tercer en octubre y aún así, pues depende de un tercero, no tengo los medios económicos para decir ya entro de una, sino depende pues de un tercero el financiamiento. ¿Por cuánto tiempo sostiene la universidad el estado de admitido a la maestría? Creo que es ilimitado, o sea, tú puedes reservar el cupo lo que quieras, ¿sí? O sea, puedes hacer, si ya hiciste la entrevista, puedes pedir simplemente la reserva de cupo y la podemos mantener. Eso no vence. Ok. Vale, listo. Y tercera y última, qué pena molestar tanto. Dale. Yo vi que la universidad me llegó una publicidad sobre la nueva maestría también en gerencia de la transformación digital e inteligencia de negocios. Quisiera saber si esta maestría lleva la misma línea o es una carta totalmente aparte. Sí, esa es una maestría, creo que es de la Facultad de Administración de Empresas. Entonces tiene esta mezcla como su nombre indica, y digamos, nuestra maestría es mucho más fuerte en la parte de ciencia de datos, sí, es mucho más fuerte. Esta otra maestría es un poco más fuerte es en la parte de analítica, o sea, nosotros manejamos la parte de analítica y la parte de ciencia de datos, que yo llamo ciencia de datos básicamente a la generación de modelos ya sea predictivos o modelos digamos, de clasificación, que es lo que llamamos aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, eso es algo que es muy fuerte en nuestra maestría, no en la maestría de administración. Entonces, es un diferencial. Allá el énfasis es Ok, un poco más en la parte analítica. Digamos, listo, analítica más bien descriptiva. ¿Listo? listo, perfecto. Muchísimas gracias, profe, por la declaración, por la explicación. Sí, me quedo en este lado, aun cuando soy administrador, lo mismo. Programador, estuve por misión TIP 2022, entiende, pues, digámoslo así, es lo que quería saber. Profe, muchísimas gracias por sus aclaraciones y pues espero gustoso poder trabajar con usted en estos artículos de investigación. ¿Listo? Sí, ojalá. Sería muy interesante. Entonces, estoy muy pendiente de cualquier pregunta, pronto al correo también. Listo. Para las personas que también están interesadas en estos temas de financiación y que de pronto llegaron más tarde a la charla, quiero recordarles que la universidad ofrece una financiación 50-50, es decir, para empezar a estudiar el semestre hay que pagar la mitad del semestre y la universidad da pago a cuotas
en 5 contados durante el resto del semestre, sin intereses. Esta es una de las opciones que ofrece la universidad en medio del marco de alivios financieros por la pandemia, pero también hay otras opciones ya de financiación donde incluso la universidad, por ejemplo, puede asumir el rol de financiador de ustedes ante una entidad bancaria. Entonces, todo esto lo pueden consultar en la página web, como les decía David. Nos pregunta Jorge Zambrano si hay cursos preparatorios de nivelación de programación y o matemáticas y qué costo tienen. No, no tenemos los cursos. La idea es precisamente que el primer semestre es de fundamentación, o sea, ustedes arrancan como de ceros, ¿sí? La idea, por ejemplo, es también en las materias de matemáticas y en la de estadística, que sabemos que son un poco, o sea, las ideas van a haber mucho material en un solo semestre, ¿sí? Desde, digamos, desde cero se arrancan con los conceptos básicos de probabilidad, los conceptos básicos, por ejemplo, en matemáticas de matrices. Entonces, la idea es, hay un acompañamiento fuera del horario de visita para estas dos materias, ¿sí? Pero esto no tiene ningún costo, es un profesor que va a estar disponible para ustedes en la universidad, lo llamamos la sala Pitágoras, que son los profesores que dan, digamos, un espacio en el que resuelven preguntas de estas dos materias. La materia de programación, no, digamos, la materia que tenemos es una materia de introducción a la programación en Python y es desde ceros, o sea, si es un curso nivelatorio, el curso que tenemos en el primer semestre es nivelatorio, básicamente. Entonces es muy, muy, muy básico. ¿Listo? En el otro sería R, tenemos la materia de plataformas y sistemas de información y también es muy, muy introductorio. Entonces no creo que se requiera un curso nivelatorio. ¿Listo? Gracias, David. Nos pregunta Romel Casadiegos, ¿se verá manejo de Spark o PySpark? No sé Sí, cómo se pronuncia en la sí. maestría. Sí, se ve en la materia de Big Data. Se va a ver. Se va a ver las distintas versiones de Apache y todo esto. Sí, sí, se va a ver. Pregunta Miguel Ángel Gómez, ¿la opción de grado de Capstone es pago? No, es un trabajo de consultoría no pago. La idea es simplemente ustedes resuelven el problema, le entregan, hay un entregable que tienen con alguna de estas entidades que les mencioné y también puede ser con una entidad que ustedes sugieran, ¿no? Ustedes nos pueden sugerir, está esta organización, está esta empresa, tienen este problema y nosotros podríamos hacer la gestión y revisar pues que el Capstone funcione con ellos. Pero no es pago, no es pago. Es una consultoría de opción de grado, no tiene remuneración. Ahí, claro, agrego esa respuesta a unos términos de referencia para que, por ejemplo, la entidad con las que tenemos convenio o las entidades que ustedes presenten, si ustedes quisieran proponer un capstone, pues para que no se salga de un trabajo en específico y de un entregable en específico y que no se convierta en varias entregas con doble o triple trabajo, hay unos términos de referencia sobre los que se construye ese capstone. No tengo por ahora más preguntas en el chat ni más manos levantadas. ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta antes de que continuemos con el resto de la actividad? Creo que hay dos preguntas en el chat adicionales. Dice Victoria, ¿desde qué momento o semestre se puede iniciar el trabajo de grado? Bueno, el trabajo de grado, la idea es que se vaya organizando en el tercer semestre hacia el final y se desarrolle durante todo el cuarto semestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a los estudiantes que ahorita entran a Capstone, les dijimos hace un par de semanas, están estas opciones, bueno, que entran a opción de grado, puede ser Capstone o la parte de investigación. Entonces le dijimos, están estas opciones, escojan la opción que más les parece. Y la idea es que ahorita, apenas arranque el semestre, ellos arrancan ya con su opción de grado. Listo. Listo. Y pregunta David Ricardo, ¿con qué otros programas de posgrado, especializaciones o maestrías hay homologaciones con esta maestría? Creo que por el momento solamente la especialización en econometría. Sí, por el momento, o sea, todo puede revisarse, ¿sí? Pero por el momento hay algo que en el reglamento está, porque la idea es que la maestría, la historia de la maestría es que surgió como un complemento a la especialización en econometría. Entonces, por eso tenemos como un reglamento de homologación directo. Pero también
Si hay alguna otra materia que se ve en alguna otra maestría que consideramos que pueda ser homologable, ustedes simplemente nos podrían consultar y lo podríamos considerar. También en algunas ocasiones estamos haciendo homologaciones por suficiencia. Entonces, no sé, hay alguna persona que ya tomó un curso muy similar fuera de la universidad, entonces nos da un soporte de que tomó ya este curso afuera. Obviamente un curso formal no puede ser un curso Coursera o algo así, sino, no sé, lo tomó en otra universidad y lo pasó con una nota satisfactoria. Nosotros lo que haríamos es armar un pequeño examen para verificar que efectivamente la persona cumple con estos requisitos que buscamos con la materia y la homologaría. Esta homologación no implica un ahorro financiero, sino que la idea no tiene que ver la materia, digamos, no tiene la carga, pero sí hay que pagar la materia. ¿Listo? Listo. Bueno, creo que, bueno, hay otra pregunta. ¿Desde qué fecha se ofrece esta maestría? Pues para este próximo periodo que va a iniciar, para el semestre que inicia justo ahora en mayo, que tiene un descuento hasta del 15% en el valor de la matrícula, pues las inscripciones van a estar abiertas, yo creo que hasta la próxima semana o la 1 de mayo, David, más o menos inscripciones abiertas. Sí, la próxima diría yo. La Creería yo. próxima, para poder iniciar clases en la segunda semana de mayo. Y ya para el próximo semestre, que tendría un descuento menor, sería en octubre el inicio de clases, es decir, que el proceso de admisión probablemente inicie desde agosto.